abrir sus Biblias en el libro de Números. El capítulo 12 vamos a leer. Vamos a leer el capítulo completo del 1 al 15. Dice así la palabra del Señor. Moisés tomó por mujer a una cusita, y por causa de ella, María y Aarón murmuraron en contra de Moisés. Dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor oyó. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. El Señor llamó a Moisés, a Aarón y María, y a los tres les ordenó ir al tabernáculo de reunión. Allí el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María. Los dos acudieron. El Señor les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que con él hablo cara a cara, claramente y sin misterios. Él puede ver mi apariencia. ¿Por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Entonces el Señor se encendió en ira contra ellos y se fue de allí. Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, sucedió que María estaba tan blanca de lepra como la nieve. Al ver a Aarón que María estaba leprosa, le dijo, «Ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura. Hemos pecado. Pero no permitas que ella se quede ahora como los abortivos que al nacer tienen ya medio consumida su carne». Entonces Moisés clamó al Señor y le dijo, «Dios mío, te ruego que la sanes». Y el Señor respondió, «Si su padre le hubiera escupido en el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante 7 días fuera del campamento? Y después de eso podrá volver a la congregación». Así María fue expulsada del campamento durante 7 días y el pueblo no siguió su marcha hasta que ella se reunió con ellos. Después de eso, el pueblo partió de Geserot para acampar en el desierto de Parán. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tú nos hables por medio de ella, que podamos, Señor, ser alimentados por ella y que podamos ver en esta narración, Señor, tu misericordia y tu gracia. Te agradecemos, Señor, por esto. Oramos en el nombre y en los medios de Jesús. Amén. Bien, este pasaje que tenemos enfrente es un pasaje bastante conocido y que se ubica inmediatamente después en esta sección que es la partida desde el 10 al 12 y van caminando hacia el desierto de Parán. Inmediatamente tras el juicio del capítulo 11, cuando ellos piden comer carne, ¿se acuerdan del sermón de la semana pasada? Ellos, ahora el juicio o el pecado está en el círculo más íntimo de Moisés. Cuando nosotros vemos este pasaje, podemos ver que hay un cuestionamiento de a quién le habla el Señor, de cómo le habla el Señor. Y ellos comienzan a disfrazar de cierta manera, María y Aarón, comienzan a disfrazar su crítica hacia Moisés. Innumerables veces nosotros podemos ver en el relato bíblico que los líderes, ya sean profetas o también los reyes, reciben crítica de alguien. Y el Señor siempre los defiende de una manera especial. Ahora bien, cuando muchos de estos textos, algunos vienen de estos contextos eclesiales, donde este texto es prácticamente aplicado, calcado a la labor pastoral. ¿No es así? Los que han tenido esa experiencia de que no puede hablarse en contra del siervo de Dios. Y para ellos, ¿quién sería el siervo de Dios?
uno hace la comparación inmediatamente. Ah, se está refiriendo al pastor. No es así. No se está refiriendo al pastor. ¿Sabe a quién se está refiriendo esta lucha o esta defensa que Dios hace de alguien? ¿De quién está haciendo la defensa? ¿De quién? Leamos el texto. De Moisés. No es de otra persona. O sea, Moisés tiene una posición bastante especial dentro del ministerio profético en la Biblia. Y él hace una labor bastante completa, porque no solo gobierna, sino también él es mediador, no presenta sacrificios porque su hermano lo hace como sumo sacerdote, y también él hace las veces de profeta, hace mediador entre el pueblo y Dios, y hace de profeta entre Dios y el pueblo. ¿Me explico? O sea, Moisés tiene varios oficios aquí y es una persona muy especial dentro del ministerio profético en el Antiguo Testamento. De hecho, de ninguna persona más se habla en los términos que se habla aquí de Moisés. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos presenta aquí? Es que este capítulo expone los celos disfrazados de piedad. Además de eso, nos dice que Moisés es el único que va a ejercer mediación entre el pueblo y Dios. Y además de eso, hay un acto de disciplina que no termina en una condena, sino que más bien termina en la restauración de la persona disciplinada, pero algo de alguna manera afecta esto al pueblo. Entonces yo los voy a invitar a que veamos 4 movimientos de este capítulo y vamos a ver lo siguiente. La primera parte, del 1 al 3, es cuando la envidia se disfraza de piedad. Cuando uno ama a alguien y esa persona le hace un daño, afecta mucho más que cuando esa persona no tiene nada que ver con nosotros. ¿No es así? O sea, recibimos de una manera mucho más profunda el daño que podría hacernos alguien que es cercano a nosotros. ¿No es así? Sobre todo cuando viene desde dentro del núcleo familiar. En el capítulo anterior, Moisés y Dios reciben cierta queja, es verdad. ¿Pero de quién la estaban recibiendo? La estaban recibiendo de parte del pueblo. Pero en este caso, la crítica viene desde adentro, desde aquellos que se habían criado con él. De hecho, prácticamente María era la mamá de Moisés. Recuerden que ella es la que toma a Moisés y hace todo esto para que desde el río sea rescatado y criado en su casa paterna. María, entonces, también llamada Miriam, ojo, en algunas versiones probablemente va a aparecer como Miriam, es la que comienza probablemente con esta crítica. ¿Saben por qué? Por el contexto, pero también por algunas palabras que usa el hebreo. Moisés tomó por mujer a una cusita. Algunos creen, y es la opinión más probable, es que Séfora, la mujer que ya había sido mencionada anteriormente como mujer de Moisés, es altamente probable que ella haya muerto y él haya tomado una segunda esposa. Bueno, estos cusitas eran descendientes de Cus, algo así como de la línea de Cam, de los hijos de Noé. Era una mujer pagana, claramente. Ahora bien, ellos toman este pretexto para hablar de esta mujer, o para hablar más bien de Moisés. La queja comienza con Miriam. ¿Saben por qué? Porque aquí no se nota en el español, pero en el hebreo se nota que la forma verbal
de la murmuración está en femenino singular. O sea, algo así como ella murmuró. Está traducido de otra manera, pero en el hebreo, los especialistas dicen que está en esta forma verbal expresada la murmuración. Por lo tanto, es María quien inicia la murmuración contra Moisés. ¿Y qué es una murmuración? En chileno, un cagüín, ¿cierto? Palabra mapuche que significa algo así como hablar mal de alguien, sin sentido. Este era meramente un pretexto, porque ellos tenían una ambición mucho más profunda por el liderazgo de Moisés. Toman como pretexto a su mujer, como un pretexto étnico, que lo utilizan como pantalla para este resentimiento que tienen. Incluso esta mujer, como dije, es identificada como cusita. De allí venían, ya les dije de Cus, pero también venían de allí los madianitas. Entonces era una mujer que ellos manipularon algo del origen étnico de esta mujer. ¿Para qué? Para criticar algo de Moisés. Fíjense que no aparece más esta crítica, sino que lo que realmente dicen ellos después es una pregunta. Dice, ¿acaso Dios ha hablado solamente por Moisés? ¿O también ha hablado por nosotros? O sea, ¿somos también nosotros, tenemos un liderazgo parecido al de Moisés? ¿Por qué solamente el Señor habla por él? ¿Acaso somos distintos? Ellos querían igualar el don o el carisma que el Señor le había dado al propio Moisés. Moisés es una figura muy especial dentro del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aparte de ser este gran profeta, traído por Dios, llamado por Dios para liberar al pueblo, es un tipo claramente anunciando a Cristo Jesús. Ya lo vimos por diversas cosas, sobre todo como mediador. Podemos ver a Moisés mediando y al pueblo reconociendo la necesidad de un mediador en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Cuando hay muchos relámpagos antes de la entrega de la ley y los judíos dicen, los hebreos dicen, no, nosotros no nos vamos a acercar a este lugar porque vamos a morir. Entonces anda tú, Moisés. En el corazón humano se reconoce la necesidad de tener a alguien que nos represente delante de Dios. Es por eso que muchas veces, al no entender que Cristo es el representante, buscamos representantes humanos en el sentido de que son algo así como una especie de nuevos sacerdotes de Dios o profetas con las mismas características que tenían en el Antiguo Testamento. Ya vamos a ver sobre esto cómo el don de profecía se manifiesta. Entonces, ¿no ha hablado también por nosotros? Aquí están evaluándose o sacando del corazón exactamente lo que tenían y por qué estaban haciendo esta crítica, poniendo como pretexto a esta mujer extranjera para hablar mal de Moisés. Entonces, esto nos muestra el diagnóstico del corazón de cada uno, ¿cierto? Dice que el Señor oyó, el Señor escuchó. Y hay una nota. Dice Moisés, versículo 3. Moisés era un hombre muy humilde. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. Ya, los especialistas dicen que esto es altamente probable que sea una nota explicativa posterior. Porque ustedes pueden creerme que yo les diga que soy humilde. No porque me conozcan. ¿Por qué se ríen? Y no se ríen con gracia, se ríen con burla. Con maldad. A ver, si ustedes no me conocieran de nada, y yo les digo, yo soy súper humilde, sin conocerme, ¿por qué no me creen? Porque se te nota, porque nadie que es humilde manifiesta esta característica verbalmente, diciendo, no, yo soy súper humilde, soy el más humilde de toda la tierra. Para nada. Lo más probable es que esta sea una adición que no tiene
ninguna dificultad en que sea una adición, porque es una explicación que no contradice en nada el texto bíblico, sino más bien lo fortalece, porque nos pone en este diagnóstico del corazón de quién era realmente Moisés y a quién estaba anunciando la figura de Moisés. Porque claramente hasta ese minuto en la tierra, claramente no todo el mundo, pero sí en la tierra conocida, en la tierra a lo que se refería a todos nosotros, probablemente a todo el pueblo, la casa de Dios, como le llama ahí más adelante, era el más humilde. Pero claramente está anunciando al que era realmente humilde. De hecho, no he dicho el título del sermón número 7, que es la humildad del verdadero siervo de Dios. Aquí no vamos a buscar nosotros ser humildes. Vamos a mirar a quien es realmente humilde, que es Cristo Jesús. Entonces, cuando Moisés se presenta, o sea, el texto bíblico presenta a Moisés, nos anuncia exactamente cómo va a ser la defensa de Moisés. Porque nosotros, ante una crítica, ¿qué hacemos? Si alguien nos critica, ¿qué vamos a hacer inmediatamente? ¿Cómo? Defendernos, autojustificarnos. Todos nos hemos visto en esa. Por ejemplo, sabes que tú eres muy poco humilde. Yo digo, sí, es verdad. ¿Y qué palabra viene para justificarse? Pero hay palabras que en algunos diálogos no deberíamos usar. Como cuando estamos discutiendo con alguien, decirle siempre, ¿cierto? Porque no es siempre. O decirle nunca, porque no es nunca. O cuando estamos recibiendo una crítica o reconociendo un error, usar la palabra pero. Porque el pero, pero, cuando lo escriban siempre es así, pero, estamos destruyendo todo el argumento o el reconocimiento que estábamos haciendo de eso anteriormente. Nosotros lo que hacemos es cuando alguien nos critica, ya sea de manera legítima o ilegítima, lo que hacemos siempre es autojustificarnos. Permanentemente. ¿Por qué? Porque no aceptamos la crítica. Y ojo, la crítica puede ser negativa e injusta como lo hacían acá. Y venir precisamente desde dentro de nuestra familia, que es de donde más nos duele. Pero ¿qué nos invita el Señor? A que hagamos un diagnóstico de nuestro corazón. ¿Quiénes somos? Somos los que criticamos a alguien sin razón, con pretextos, para destruir su honra o para simplemente destruir su corazón y hacerlo sentir mal. ¿O somos aquel que está recibiendo la crítica? Si somos el que hacemos la crítica, deberíamos arrepentirnos de aquello, de la mala intención de nuestro corazón. Pero si estamos recibiendo la crítica, sea legítima o no, tenemos todo el derecho de enojarnos. Estoy como lo pensamos. Tenemos todo el derecho de enojarnos, tenemos todo el derecho a réplica, tenemos todo el derecho a defendernos, a todo. Pero saben que el Evangelio nos llama a otra cosa. Porque el que realmente fue criticado injustamente fue Cristo Jesús. El Señor fue el que fue criticado y calumniado injustamente por su propio pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo el que le recibe se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Entonces, si miramos a Cristo Jesús y nuestra vida está basada y guiada por el Evangelio, lo que vamos a hacer es tener la actitud que tiene el Señor respecto a aquellos que lo han criticado, aquellos que lo criticaron cuando Él estaba aquí en la tierra. A Jesús lo acusaron de muchas cosas. Entre ellos le dijeron borracho, ¿o no? Le dijeron glotón, ¿sí? Le dijeron blasfemo. Le dijeron mentiroso. Y con todo esto lo llevaron
con mentiras y con falsos testimonios a la cruz, a la muerte. Es cierto que este era plan de Dios, pero fue llevado por hombres, por manos de hombres malvados, como dice Pedro en su primer sermón en Hechos capítulo 2. Es Jesús quien es nuestro modelo, es Jesús a quien seguimos. Es Jesús quien, por nuestra propia crítica y nuestro propio maltrato, Él sigue siendo misericordioso con nosotros. Él aceptó morir de manera injusta porque Él se hizo maldición por nosotros. El Deuteronomio dice que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y dice la palabra de Dios, Pablo dice que Él se hizo pecado por nosotros. O sea, Jesús tenía todo el derecho de defenderse. De hecho, algunos se lo dijeron en la cruz, ¿o no? Cuando le dijo, si este fuera Dios, bueno, bájate de acá. Pide ángeles, pide ayuda. El Señor no hizo absolutamente nada de lo que podría haber hecho o de lo que nosotros consideráramos justos. El Señor no se defendió a sí mismo. Innumerables veces nos dice la Biblia que el Señor fue llevado como una oveja al matadero. Los animales mueren de manera muy distinta, ¿cierto? No sé si alguien ha visto morir a un chancho. ¿Cómo gritan? Como chancho, ¿o no? ¿Y las ovejas qué hacen? Las ovejas van calmadas, van sin saber absolutamente nada y entregan y son degolladas y son trasquiladas y todo. Y su oposición no es mayor. El Señor se presentó a sí mismo para ser aquel quien iba a ser criticado. Es por eso que nosotros, queridos hermanos, el Señor nos llama a perdonar a aquellos que murmuran contra nosotros, aquellos que buscan nuestro mal. De eso se trata el Evangelio. Y podemos tener las más justas razones para no restaurar una relación, para abandonar personas, para todo. Pero el Señor nos manda a perdonar así como lo hizo primero Moisés, que lo vemos más adelante, y también, sobre todo, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, nosotros cuando surge una crítica hacia alguien, nosotros debemos ver si es una crítica honesta, sincera y constructiva, o estamos poniendo un pretexto de celo o de rectitud ante una crítica injusta. ¿Es celo santo o ambición? Debemos pedirle al Señor que aclare las motivaciones de nuestro corazón. Esta mujer había sido tomada por Moisés, pero ellos tomaron un pretexto étnico, cultural, para criticar a Moisés. La palabra del Señor nos dice hoy día que el Señor ha eliminado toda diferencia dentro del pueblo de Dios. Pablo dice que no hay judío, ni griego, ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Pablo en el capítulo 4 también, en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, nos dice que por medio de la cruz Él hizo la paz entre los dos pueblos, entre judíos y gentiles, derribando la muralla de separación que había entre ellos, para de los dos pueblos hacer uno solo, y que nadie se creyera más que el otro, porque tanto judíos como gentiles, aunque los judíos estaban cerca y los gentiles estaban lejos, el texto Efesios nos dice que tanto ellos los judíos como nosotros los gentiles teníamos exactamente la misma necesidad del perdón y la salvación que el Señor nos ha dado. Es por eso que tenemos que ver con perspectiva de eternidad y de la necesidad que tenemos de Dios, porque si no vamos a estar muy proclives a criticar a las personas, a criticar al liderazgo, a criticar a la gente que tenemos al lado, cuando podríamos mirarnos un poquito nosotros y darnos cuenta cuánto el Señor nos ha perdonado. En el segundo movimiento, que es del 4 al 9,
vemos cómo el Señor defiende a su siervo. Dice que el Señor oyó, luego viene esta explicación, quién era Moisés. Y luego dice, el Señor llamó a Moisés, a Aarón y a María, y a los tres los llamó a ir al tabernáculo de reunión. ¿Para qué llamaba siempre, o para qué iban a la entrada del tabernáculo? Moisés, ¿para qué iba siempre? ¿Para recibir qué? Palabra de Dios. El Señor se iba a manifestar, le iba a decir algo al pueblo y le iba a decir algo que ellos tenían que escuchar. Entonces, el Señor llama a Moisés y luego, después de eso, dice que el Señor descendió en la columna de nube. Entonces era de día este llamado que tuvieron y se detuvo a la entrada del tabernáculo, exactamente en el mismo lugar donde llamaba a conversar a Moisés. La columna de nube, ¿se acuerdan lo que significaba? Tanto la de nube como la de fuego. Era la guía del Señor, la presencia del Señor en medio de ellos, que ellos no estaban solos. Pero en este caso aparece la nube en un lugar determinado porque tenía algo que decir. Y nosotros podríamos esperar que llamara si los llamó a los tres. ¿Por qué llama a los tres? Con los que tenía que hablar, fíjense la progresión de esta conversación. Los llama a los tres, ¿cierto? Luego, cuando va a hablar, dice que descendió, se detuvo y llamó a Aarón y a María. O sea, parece que Moisés se queda detrás expectando esta situación. Y los dioses acudieron y les dijo, escúchenme bien, cuando haya entre ustedes profeta del Señor, yo me apareceré a él en una visión y le hablaré en sueños. Aquí está poniendo una aparente jerarquía en la forma de revelación que tuvo Dios en toda la historia de la salvación. Parece que a Moisés se le reveló de una manera especial. No tan especial como la revelación, que es la revelación de Dios, que es Cristo Jesús. Y ahí tenemos la principal revelación de Dios, la revelación de Dios hecha carne. Dios mismo habitando en un cuerpo humano. Parece que Moisés estaba por sobre esta forma en que tenía de hablarle a los profetas. Esta jerarquía es la que hace el Señor. Escúchenme bien, cuando haya profeta del Señor entre ustedes, yo me apareceré a él en una visión. Una visión es un estado extático de éxtasis del profeta, donde son suprimidos todos sus... No me dejen en vergüenza de nuevo, por favor. ¿Qué son suprimidos? Todos sus sentidos. ¿Para qué? Sus ojos físicos se cierran, por decirlo así, y se abren sus ojos espirituales para ver ¿qué? La visión, lo que el Señor le está hablando. O sea, se suspende la relación con el tiempo y el espacio y están viendo esto con ojos espirituales. O sea, está sucediendo en el espíritu, o sea, en el cerebro. Están viendo, no es una bola, ¿ya? No es éxtasis porque sea extático. No tomaron éxtasis, ni tampoco ninguna droga. Es una revelación, una manifestación de la revelación de Dios, de esta manera viendo algo con sus ojos espirituales. Los que quieran ver qué es una visión, pueden o asistir al estudio de Apocalipsis o leerlo por último. Vamos a ver cómo el Señor muestra estas visiones a los profetas. Y podemos ver visiones en Ezequiel, cuando fueron llevados a Babilonia, al borde del río Quebar. Podemos ver las visiones que tuvo Daniel, de todo lo que hemos estudiado y ustedes pueden leer también en la Biblia, ¿ya? También Isaías tuvo una visión, ¿se acuerdan? Cuando en el año que había muerto el rey Usías, el Señor le mostró a Isaías quién era el verdadero rey y le muestra al rey sentado en el trono y a los serafines diciendo santo, santo, santo. O sea, lo que le está diciendo el Señor en esa visión a Isaías es, ¿sabes qué? Isaías, sí, murió el rey, está bien que estés triste, pero yo te voy a mostrar quién realmente está gobernando. ¿Quién realmente está en control? Le dice, esta es la forma que voy a manifestarme. Luego también le dice más adelante, acá en el mismo texto, dice que también se va a manifestar en sueños.
también es una forma de revelación, no solo la visión, sino también el sueño, cuando el Señor quería manifestar la voluntad a su pueblo. Estos medios de revelación están suspendidos, ¿ok? O sea, ya no hay visiones, ni hay sueños revelacionales, ¿ok? Voy a explicar esto. Muchas veces nosotros tomamos como explicación o como pretexto decir, si Dios es soberano, entonces Él podría hablarnos en sueños. Sí, Dios es soberano, pero Él también ha determinado métodos por su propia soberanía de cómo se comunica con su pueblo. Y una vez cerrado el canon, o cuando Cristo vino también, la revelación de Dios estuvo presente. Y no hay más revelación que la que tenemos en la Escritura. Por lo tanto, el Señor no nos va a decir nada nuevo en sueños ni en una visión. ¿Qué nos queda? Algo que nosotros despreciamos muchas veces ante estas manifestaciones espectaculares. Nos queda ni nada más ni nada menos que la pobre Biblia que el Señor nos ha dejado y la palabra de Dios que nos ha revelado, palabras que son inspiradas por el Espíritu Santo y que nos dice qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces nosotros debemos estar atentos también a este tipo de cuestiones. El Señor defiende a su siervo y le dice, ¿saben qué cómo voy a hablar con él? Cara a cara. Esto es muy misterioso. Porque efectivamente, el trato que tenía el Señor era, fíjense que el literal en hebreo es boca a boca. O sea, le voy a decir directamente a Moisés lo que tiene que hablar. Cara a cara suena más bien como si él estuviera viendo a Dios. Pero Dios no se puede ver. Bueno, no sabemos exactamente qué pasa, pero si es boca a boca, yo voy a hacer que él escuche, que me vea, que sienta mi presencia en ese minuto. Y de esta forma yo voy a hablar con Moisés. Y no le voy a hablar ni con, como lo haría con otros, dice, no le voy a hablar ni con, claramente, le voy a hablar claramente y sin misterios. O sea, el Señor dice que a Moisés le iba a revelar su palabra, la ley, de una manera bastante especial. Ahora, la claridad con la que habla Moisés establece también el papel fundacional que tiene Moisés en el plan o en la historia de la salvación. Porque lo que se le entrega a Moisés no es solo la formación espiritual del pueblo, sino el establecimiento de esta gran nación, muy pequeña, pero gran nación en el sentido de que por medio de ella vendría el Mesías y quien sería bendición para todas las naciones de la tierra. En Deuteronomio nos dice también, dice que vendrá un profeta como nunca lo hubo. No está hablando de Moisés, está hablando de Jesús. Él es el gran profeta, es el que ha traído claramente la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, lo describe de esta manera. Pero con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, no lo hago así, sino que le hablaré de esta y de esta manera. Lo que está diciendo acá, está diciéndole que tiene una posición especial en la revelación de Dios por la fidelidad también que ha mostrado Moisés. Sabemos que Moisés no es un hombre absolutamente fiel, ¿cierto? Lo vemos equivocándose, lo vemos tomando el lugar de Dios y lo vemos recibiendo disciplina de Dios, no entrando a la tierra prometida, viéndola de lejos. Pero lo que está anunciando aquí con esta fidelidad es el cumplimiento que hay en Cristo Jesús. Nosotros podemos ver en Hebreos, en la carta a los Hebreos, una carta que no sabemos quién escribió, pero sí que estaba dirigida a judíos convertidos al cristianismo, nos dice de la siguiente manera. Capítulo 3. Por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial consideren a Cristo Jesús el apóstol,
el enviado, y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma, porque toda la casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Fíjense cómo el escritor a los Hebreos toma este relato de Moisés y esta declaración de Dios de la fidelidad de Moisés y dice, sí, él fue fiel, pero fíjense que este no es simplemente un constructor, este es el mismo Hijo de Dios. Es el Hijo que es dueño de la casa, es a quien debemos mantener nuestra confianza firme hasta el fin. O sea, lo que les está diciendo, si quieren poner la confianza en alguien, no la podemos poner en Moisés por mucha fama y por muy bien evaluado que esté por el Señor, sino que nuestra confianza siempre debe estar puesta en Cristo Jesús. Quiero que se fijen en este contraste. Podríamos pensar que la figura de Moisés va a ser tan vindicada aquí en Hebreos como para que, puesta como que el Señor lo defendió y hay que defendernos, o sea, hay que respetar a los líderes de la iglesia de alguna forma. No, lo que hace Hebreos es compararlo con Cristo. Y le dice que Moisés es inferior a Jesús, que ahora tenemos a este sumo sacerdote y apóstol, y es siervo fiel. Perdón, Moisés fue siervo fiel, pero en cambio Cristo es hijo fiel en su propia casa que somos nosotros. Entonces lo que está diciendo el Señor es que así Moisés anunciaba a Cristo, en el único que debemos confiar es en Cristo Jesús. En tercer lugar, el juicio y la enfermedad de María. Fíjense así rápidamente, cuando vemos que el Señor defiende a Moisés, dice, entonces el Señor se encendió en ira contra ellos. Si miramos el capítulo anterior, podríamos decir, parece que el Señor va a tirar fuego de nuevo. Pero el lenguaje figurado es ese, que se encendió la ira en contra de ellos dos. Y dice lo siguiente, ¿por qué se atreven a hablar mal de mi siervo Moisés? Se enciende la ira y dice, y se fue de allí. Lo que hace el Señor es abandonar temporalmente esta conversación. Simplemente se va. Y uno podría decir, ok, hasta aquí llegaron, quedaron muertos de miedo y nunca más lo van a hacer. Podría haber quedado ahí, ¿no? Se hubiese sido un relato mucho más suave. Pero en cuanto se va, dice que María aparece leprosa, blanca como la nieve. Aquí hay discusiones respecto a si es lepra o no, pero da lo mismo. El punto es que tuvo una manifestación de enfermedad en su cuerpo por motivo de su murmuración. Y aquí vemos en la progresión, fíjense, vemos, llamó a Moisés, a Aarón y a María a la puerta del tabernáculo, ¿cierto? Después de eso, como Moisés expectando, llama a María y a Aarón. Pero cuando habla con ellos y se va, la única que recibe una disciplina es María. Entonces esto nos confirma que es María la instigadora de esta situación. Aquí no hay nada de machismo ni ninguna cosa por el estilo. Simplemente está diciendo que esta mujer se comportó no como una mujer, se comportó como una mujer pecadora. Como las que están aquí, y nosotros también somos hombres pecadores. No tiene nada que ver con ser hombre o mujer. De hecho, la Biblia pone muy bien a las mujeres en muchas partes. Las más fieles seguidoras de Jesús, ¿quiénes eran? Mujeres. La mujer más digna de alabanza de la historia, ¿quién es? María. ¿Cierto?
que era bendita entre todas las mujeres. Nadie más va a tener esa experiencia de llevar al Hijo de Dios, el Verbo encarnado en su vientre. ¿Se fijan? Es la más bendecida de todas. Entonces, y cuando la mujer peca a Eva, Dios no le echa la culpa a ella, sino, sí, los condena, trae consecuencias, todo, pero lo que hace es ponerla detrás de él y echarle la maldición a la serpiente. Es lo primero que hace, y prometer que vendrá una simiente de parte de la mujer y que salvará y destruirá a la simiente de la serpiente. Entonces, olvidemos de evaluar la Escritura con categorías posmodernas. Entonces, queridos hermanos, lo que hace en este caso es que desenmascara la raíz del pecado y la excluye de la comunión por un breve tiempo. Dice, Aarón la vio e inmediatamente se arrepintió. Y dice, ay, Señor mío, no hagas caer sobre nosotros este pecado. Lo que hemos hecho es una locura, hemos pecado. ¿Y qué dice él? No permitas que se quede así. Y habla un poco de los niños nacidos muertos. Que esta marca de piel que tenía, porque la marca en la piel era súper importante para los judíos. De hecho, las marcas en la piel o las infecciones de la piel te hacían impuro por cierto periodo de tiempo. Y tenías que apartarte de la comunión del pueblo para poder recuperarte. ¿Cierto? Cualquier tipo de infección de piel era manifestación de que estabas impuro. Entonces había que apartarse y esperar sanarse. Todos debían hacer eso. Y lo que hace Aarón es interceder. Pero fíjense que la que trae realmente consecuencias para María fue la intercesión que hace Moisés. Esta intercesión dice lo siguiente: te suplico, te ruego que la sanes. En el hebreo aparece esta frase, por favor, te ruego que la sanes. Es como decir, pedir 2 veces que la sane. O sea, una petición duplicada. Este acto sobrenatural que había hecho Dios de hacer aparecer una enfermedad de piel para demostrar que ella había sido puesta en disciplina por Dios, Moisés lo que hace inmediatamente es interceder por ella. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que alguien es disciplinado por Dios o incluso por la iglesia? No nos condolemos con esas personas. Hacemos como comentarios, se veía venir, yo lo sabía, obvio que sí, se lo merece, etcétera, etcétera. Cuando nosotros miramos la disciplina del Señor, lo que debemos hacer es condolernos. ¿Saben por qué? Porque estamos al mismo nivel de la pecaminosidad y merecedores de ser disciplinados como cualquier otra persona. Entonces, el Señor permitió que se abriera esta situación de María para llevarlos a pedir perdón a ellos. Y de hecho lo hace Aarón y Moisés intercede por ella. Ahora, ¿qué pasa con la intercesión y la restauración, que es el cuarto movimiento? Aquí esto combina la gracia de Dios y también la proporcionalidad respecto al pecado. Algo así como Dios es sobrio para llevar su disciplina. Lo que dice es, Señor, te ruego que la sanes. Y el Señor respondió. No dijo inmediatamente que la iba a sanar, pero dice cuándo la va a sanar. Dice, si su padre la hubiera escupido en el rostro, ¿acaso no se quedaría avergonzada durante 7 días? Pues déjenla 7 días fuera del campamento y después de eso podrá volver a la congregación. Le da un periodo de disciplina de 7 días. Y algo así como, oye, si yo le manifesté mi desaprobación a la murmuración que hizo contra Moisés, porque en realidad la hizo contra mí mismo, porque es mi palabra la que estaba en Moisés, si un padre le escupiera a su hija, o sea, es como si un padre la rechaza, ¿no tendría que al menos estar 7 días fuera? Esta es la manifestación de Dios. No la ha rechazado, sino que ha recibido una reprimenda de Dios, la separa 7 días,
Y el Señor, con un tiempo limitado y sobrio, la devuelve a la congregación. Fíjense que aquí hay una dimensión comunitaria respecto de la disciplina. Porque intercede Moisés, pero el Señor no hace que se mueva su pueblo, sino ¿hasta cuándo? Hasta cuando María es restaurada. O sea, cuando alguien en la iglesia es disciplinado por Dios, todos de alguna manera debemos detenernos y observarnos a nosotros mismos. Dar un paso al costado, reflexionar en torno a quiénes somos. La semana de pausa entonces les sirve para reflexionar. ¿Sobre qué? Sobre la seriedad del pecado, la inevitabilidad, o sea, lo no evitable del juicio, y la necesidad del arrepentimiento. Y después de eso, ciertamente el Señor restaura los corazones. Cuando vemos a Moisés intercediendo, inevitablemente vemos a Cristo intercediendo por nosotros. Volvemos a Hebreos, que hace demasiadas referencias a lo que pasó el pueblo en el desierto. Dice lo siguiente, Hebreos 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha de Dios. O sea, el rechazo, el oprobio, Jesús no solo lo recibió de parte de los suyos, sino que también vemos en la cruz que el propio Padre lo abandona momentáneamente de manera muy misteriosa que no sabemos explicar bien. Porque Jesús le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él está experimentando la muerte eterna. Si realmente no lo hubiese abandonado, entonces Jesús estaría mintiendo. Y si Jesús mintió, entonces ¿qué ha hecho? Ha violado completa la ley. Y si ha violado completa la ley, lo único que solucionó su muerte fue su propio pecado, y no el de nosotros. Sin embargo, sabemos con certeza que Jesús, mirando lo que se venía más adelante, el estado de exaltación que el Señor le iba a conceder o a recuperar, lo motivó a ser obediente y a sufrir la cruz, a menospreciar el oprobio, y luego el Señor lo sienta a su derecha. El cierre narrativo entonces es que el pueblo no se movió hasta que la trajeron de regreso. Esta dimensión comunitaria de la disciplina debemos tomarla muy en serio, porque el Señor siempre quiere que aprendamos de lo que el Señor hace en su pueblo. Entonces, ¿qué cosas nos hablan este pasaje? Que la disciplina siempre es restaurativa, que nunca deja desintegrado a alguien. Además de eso, que siempre es temporal. Incluye un tiempo definido, una vergüenza reconocida, un acompañamiento comunitario y una reintegración explícita. Nosotros podemos ver esto en las disciplinas de la iglesia, pero vamos a lo más pequeño. Me gustaría hacer aquí una reflexión respecto a la crianza de nuestros hijos. Este modelo es perfectamente aplicable a nuestros hijos. Si Dios nos disciplina así, entonces ¿por qué nosotros disciplinamos de manera distinta a nuestros hijos? Desproporcionadamente, no le decimos exactamente por qué está sufriendo esa disciplina, no lo acompañamos en ella y tampoco lo integramos o lo reintegramos a la comunión con nosotros. Sí, hijo, estamos bien, de manera explícita. Si disciplinamos a nuestros hijos, ¿debemos decirle por qué lo hemos disciplinado? Le decimos cuáles son las consecuencias y que tiene que ser proporcional a lo que ellos han hecho. Uno no disciplina por un vaso roto. Se disciplina por una desobediencia. Por un tiempo definido, le hacemos ver lo que es y lo acompañamos, no lo dejamos solito. Y luego oramos con él y le decimos que todo está bien, que el Señor lo perdonó, que nosotros lo perdonamos.
¿Por qué tratamos de manera distinta a nuestros hijos e incluso a nuestro prójimo de cómo Dios nos trata a nosotros? ¿De cómo Dios trata nuestro propio pecado? Es simplemente porque tenemos un más alto concepto de nosotros que el que deberíamos tener. A un hombre en Corinto lo echaron porque tenía una relación ilícita con su madrastra. Pero en 2 Corintios Pablo les dice, ya es suficiente, basta, reintégrenlo. Lo habían entregado a Satanás, él se arrepintió, reintégrenlo a la comunión de la iglesia. Eso es lo que hace el Señor. Entonces, tras la sanidad, retoman la marcha con gratitud y vigilancia de lo que el Señor les ha dicho. Para terminar, me gustaría leer el texto que, de hecho, la reunión de hombres fue expuesto ayer. Es el texto de la actitud que debe haber en nosotros respecto a los demás. Pablo le habla a los filipenses diciéndoles lo siguiente. Miren, si me tienen algún aprecio y aprecio al Señor, hagan lo siguiente. Esto es lo que dice al principio. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ok, habla de la unidad, que esto ya lo habíamos hablado. No hagan nada por contienda o por vanagloria, por orgullosos. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, de esclavo, y se hizo semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús haya también en nosotros. Jesús sí tenía algo que abandonar. Jesús sí tenía algo a que aferrarse. Pero nosotros nos aferramos a nuestros miserables orgullos. Cosas que en realidad no tenemos. Que nuestro sentir sea ese, el que hubo en Cristo Jesús. Y no nos comportemos con humildad en el sentido de que tenemos que lograr un ranking de humildad, sino que confiemos en la humildad de Cristo Jesús. Él fue humilde. Y en esa humildad nosotros podemos vivir. Que el Señor restaure nuestros corazones. Este patrón de cómo sucedieron las cosas acá, definitivamente es cómo nos lleva la disciplina de Dios, nos conduce de nuevo a Cristo Jesús. El Señor lo vindicó. Él padeció nuestra vergüenza y su intercesión nos integra cada día a su comunión con Él. Oremos al Señor. Bendito Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos ver en este relato tu gracia, tu misericordia, tu justicia, Señor. Sabemos, Señor, que nada de lo que tenemos nos merecemos. Ni tu amor, ni tu misericordia, ni tu gracia, Señor. Nos merecemos solo el juicio. Y te agradecemos tanto, Señor, que Jesús haya pagado la deuda que teníamos contigo, Señor. Permítenos continuar el viaje.
ante estos tiempos de pausa, Señor, para reflexionar. Queremos agradarte con nuestra vida. Sabemos que no lo hacemos y que muchas veces no podemos, Señor. Pero te pedimos que tú actúes en nuestra vida. Oramos, Señor, en el nombre y en los méritos de Jesús, el que fue verdaderamente humilde. Amén.